En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga del ojo y entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claramente el Señor nos hace ver cómo el problema en realidad no son los juicios, sino la manera en cómo hacemos los juicios. Es decir, nosotros por lógica racional tenemos que hacer un juicio de la realidad en la que vivimos para poder discernir lo bueno de lo malo, lo que nos conviene de lo que no nos conviene. Pero no está bien hacer un juicio, dice el Señor, sin antes habernos sacado la viga de nuestro ojo, es decir, sin antes convertirnos. Cuando nosotros no cambiamos y volvemos a Dios, cuando nosotros no hemos dejado la vida de pecado y no hemos dejado el mundo, no hemos dejado el mal, cuando aún seguimos sujetos a nuestras pasiones desordenadas, nuestra soberbia, nuestro orgullo y todo lo que a nosotros nos parece, entonces todavía no somos aptos, no estamos capacitados para sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Es importante el arrepentimiento, es muy importante la conversión a Dios de todo corazón para poder ayudar a los demás, para poder también juzgar las cosas buenas de las malas y poder orientar la vida de los demás. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas primero en la viga que llevas en tu ojo? El problema no es la ayuda que le brindemos a los demás. El problema es que nosotros somos los primeros que tenemos que hacer un camino de conversión, de cambio, de transformación a la luz del Espíritu Santo y con la ayuda del Señor. Hoy precisamente el libro de los Reyes nos habla de lo que le pasó al pueblo de Israel. El reino del norte cae en el 721 con la capital de Samaria invadida por los asirios. Y los reyes que se habían dedicado a gobernar, se habían dedicado a orientar el pueblo, a guiar el pueblo, eran reyes que estaban cayendo constantemente en el pecado y estaban incluso contagiando al pueblo de esta infidelidad, y el pueblo se estaba yendo detrás de estos reyes infieles. Es decir, cada que intentaban sacar la mota del ojo de los demás, la viga que ellos tenían crecía muchísimo más. Y esto los fue llevando a un detrimento muy grande, sobre todo el detrimento de la relación con Dios, porque cada vez eran más infieles a los mandamientos de Dios, a su doctrina, a sus enseñanzas. Y a medida de que Dios mandaba a los profetas para que les denunciaran los malos caminos por los que estaban caminando y los llamaran a la conversión, al arrepentimiento, más duros se volvían, menos escuchaban la palabra de Dios y la recomendación que Dios les daba a través de los profetas. Y por eso Dios termina entregando este pueblo, lo entrega en manos de los asirios. Ahora el pueblo se queda sin rey, ahora el pueblo se queda sin sus normas propias de la nación, se pierde la identidad nacional como un pueblo teocrático, ¿sí? Se pierden todos los derechos religiosos, culturales
que el pueblo había conservado o por lo menos tenía hasta el momento. Pero ¿por qué se pierden estos derechos y terminan en manos de otros gobernantes que son gobernantes de pueblos paganos y son gobernantes que no van a impulsar los valores religiosos, los valores nacionales del pueblo de Israel? Terminan en manos de ellos por su infidelidad a Dios, por su infidelidad primero a los mandamientos del Señor, por su infidelidad a las normas y preceptos que Dios le había enseñado al pueblo después de haberlo sacado de Egipto, por su infidelidad también y la dureza de corazón frente a la recomendación que le había dado Dios a través de los profetas al indicarles que no estaban haciendo las cosas bien y que se tenían que convertir, que debían transformar su corazón y volver a Dios. Esta infidelidad trajo consecuencias terribles y por eso la caída del reino del norte es un hito en la historia del pueblo de Israel, en la historia de salvación, y podemos decir también que es un hito de algún modo en la historia universal, un hecho histórico que ocurrió en un momento y en un lugar de la historia. Y se verifica, y después el pueblo, pues al verificar este acontecimiento, también hace una lectura de lo que aquí sucedió, una lectura sobre todo espiritual. Al pasar los años, Israel se dio cuenta que todas estas situaciones negativas de haber perdido la libertad religiosa, de haber perdido la libertad nacional, de haber perdido los derechos sociales y culturales, habían sido consecuencias de su propia infidelidad, de su obstinación, de su rechazo a la ley del Señor. El Salmo 59 nos ayuda a comprenderlo de una forma más clara. El salmista dice, oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas, que este país se está desmoronando. Nos hiciste sufrir un desastre, dándonos a beber un vino de vértigo. Oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Contigo haremos proezas, tú podrás pisotear a nuestros adversarios. El salmista está haciendo un reconocimiento y está haciendo un acto de penitencia. Está pidiéndole perdón a Dios. Es cierto que nos has rechazado. Es cierto que ya no sales con nuestras tropas. Es cierto que el país está agrietado y sacudido y que las grietas se están desmoronando. Es cierto que el pueblo está pasando, nuestra nación está pasando por un desastre. Es cierto que nos has dado a beber vino de vértigo, pero ahora, Señor, auxílianos. Ya nos hemos dado cuenta que la ayuda del hombre es inútil, que los cálculos humanos son inútiles, que las estrategias políticas, geopolíticas, las estrategias intelectuales son inútiles. Solo contigo haremos proezas y solo tú podrás pisotear a nuestros adversarios. Qué hermoso este reconocimiento del salmista, que pide perdón no solamente por él, sino por su pueblo, porque sabe que ha sido una equivocación, porque sabe que ha sido un error grandísimo y que solamente Dios podrá sacarlos de estos apuros y de estos aprietos. Nada contrario a lo que el Señor nos pide a todos hoy en el mundo. Es cierto que las naciones, los pueblos, cada vez se están viendo más oprimidos. Es cierto también que los valores religiosos cristianos cada vez se están perdiendo con mayor fuerza. Es cierto que también nosotros los cristianos hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza más en las fuerzas humanas inútiles. Aunque son laudables muchos esfuerzos humanos, no son
lo que necesitamos para tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo a nivel político, en el ámbito internacional, en el ámbito mundial. No bastan los esfuerzos humanos, porque la ayuda del hombre en este sentido resulta inútil cuando los problemas son devastadores. Es cierto que muchas veces se ha rechazado la voz de los profetas de Dios, la iluminación de los profetas, la recomendación de los profetas. Y un hecho evidente que nos testimonia esto es precisamente la aparición profética de Fátima en 1917. ¿Cuánto no nos lo ha advertido? La Virgen nos lo advirtió. Si no hacen lo que les digo. ¿Y qué nos estaba diciendo la Virgen? Que teníamos que convertirnos, que dejáramos de ofender a Dios, que ya estaba siendo muy ofendido, que teníamos que volver a la oración, que teníamos que volver a la penitencia, al sacrificio, que teníamos que volver al rezo del Santo Rosario. Pero si no hacen lo que les digo, dice la Virgen en Fátima, vendrá un castigo para la humanidad. Si no se difunde y se practica la devoción a mi corazón inmaculado, vendrá un castigo y Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Si hacen lo que les digo, Rusia se convertirá, se acabará la guerra y vendrá la paz. Qué tan sencilla es la Virgen, qué tan simple y sencillo es el cielo. Nos está llamando a la conversión y hoy nos sirve mucho de espejo este testimonio que aparece en el libro de los Reyes. Al ver la caída de Samaria, a ver la caída de Israel, cae por infiel, cae porque no está aceptando el llamado de los profetas, cae porque no está escuchando a los siervos, los profetas, cae porque el Señor le ha estado advirtiendo, el Señor le ha estado diciendo de una y otra manera que no sigan esas andanzas y que cuiden la fidelidad a los mandamientos, que cuiden la fidelidad a las normas de Dios, que cuiden la fidelidad a los preceptos de Dios y a lo que Dios le ha ido comunicando a través de los profetas. Eso es lo que el Señor le ha estado diciendo al pueblo, pero el pueblo no quiso hacer caso, no quiso obedecer, no quiso atender a las recomendaciones y por eso el pueblo cae en manos de los asirios. Pues este es un espejo que a nosotros nos tiene que llenar de esperanza, porque para el cielo todavía no se han acabado los recursos. Para el cielo todavía hay salida. Para los hombres y mujeres de fe tenemos unas salidas esperanzadoras muy grandes, y la más grande de todas es volver a Dios, es volver a reafirmar nuestra confianza en el Señor. Para los cristianos de fe, no para los mediocres, simples, ¿sí? Para los cristianos de fe, para los cristianos que tienen su confianza puesta en el Señor, para los católicos que tienen puesta su confianza en el Señor, hay salida. Y la salida es el corazón de Cristo. Precisamente en Colombia estamos en este mes recordando y celebrando la memoria del corazón de Jesús. Tan importante para nosotros los colombianos este mes de junio. ¿Por qué? Porque nuestro país ha sido consagrado al corazón de Jesús y este pueblo le pertenece al Señor. Y el corazón de Jesús nos está pidiendo fidelidad, nos está pidiendo confianza. ¿Fidelidad a qué? A los mandamientos, fidelidad a la palabra del Señor, fidelidad a la iglesia. Es lo que nos está pidiendo el corazón de Jesús. Y si somos fieles y atendemos a este llamado, pues el Señor puede salvarnos, porque con Él haremos proezas. Con el Señor se hacen proezas grandes, pero tenemos que volver al Señor, convertirnos de todo corazón, con toda el alma, siendo sinceros con el Señor, y así el Señor se apiadará de nosotros. En pocas palabras, la solución que el cielo nos está ofreciendo es la conversión. Y si nos convertimos de corazón, veremos cosas grandes. Por eso no podemos tener miedo. Los cristianos que tienen su corazón puesto en el Señor, que tienen su corazón puesto en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, que tienen su esperanza puesta en el Señor y toda su confianza y su amor puestos en el Señor,
no tienen por qué temer. ¿Quién tiembla? ¿Quién teme? Solamente quien pone su confianza en los hombres, ha puesto su confianza en los hombres. Ese seguramente tiene miedo. Y por eso nosotros no podemos llenarnos de cobardía. Ante estas invasiones que vivió el pueblo de Israel, siempre se presentaban 3 o 4 actitudes en las personas. Unos que por miedo terminaban igualándose a las prácticas de los invasores para que no los persiguieran. Otros por cobardía huían y dejaban la nación, se iban corriendo y abandonaban su nación, perdían el amor patrio, la identidad patria y salían corriendo solamente por buscar su propio beneficio. Judíos cobardes, sí, que no amaban la nación ni amaban al Señor. Pero hubo otro grupo muy pequeño, de hombres y mujeres fieles que siguieron esperando en el Señor y le seguían orando y seguían esperando la intervención del Señor porque sabían que la victoria no vendría de ninguna fuerza humana. Por eso el salmista hoy nos lo va a recordar. Auxílianos, Señor, contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Solo con Dios haremos proezas y será Él quien pisotee a nuestros adversarios. Por eso, pues en este tiempo que vivimos en nuestra nación, hoy que ya tenemos un presidente electo, oraremos por él, lo encomendaremos al Señor, pero de una manera especial encomendaremos a nuestra patria y a todos los ciudadanos y haremos caso al llamado que el Señor nos está haciendo de una conversión sincera y de escuchar el llamado que el Señor nos ha estado haciendo a través de sus siervos los profetas. Que el Señor los bendiga.